Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Fiscalía archivó la investigación por prevaricato por acción que cursaba contra varios magistrados del Consejo Nacional Electoral que formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y ordenaron una investigación formal a su campaña de 2022. La decisión beneficia a los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Alfonso Campo, autores de la ponencia que llevó a la apertura de la investigación contra la campaña Petro Presidente. Un militar resultó herido luego del ataque de un francotirador del ELN en zona rural de Fortul, en el departamento de Arauca. El soldado fue trasladado a un centro médico mientras la fuerza pública refuerza la seguridad en la zona. Continúan los combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural de Mesetas, en el departamento del Meta. El batallón Serviés y Lanceros siguen en la zona combatiendo a esa estructura criminal al mando de alias Iván Mordisco. El gobierno nacional insiste en la posibilidad de llevar al Congreso una nueva reforma tributaria por al menos 12 billones de pesos, de los cuales solo una parte llegaría en 2025. En las últimas horas, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, adelantó que se busca que los impuestos a los juegos de azar en línea, la contribución especial a las exportaciones de petróleo y carbón y el mal llamado impuesto de timbre, incluidos en los decretos de Comisión Interior para el Catatumbo, sean permanentes. El Congreso presentó su informe sobre la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo. Aunque desde el Senado y la Cámara de Representantes avalaron la declaratoria de este estado de excepción, desde la Cámara formularon 27 recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la crisis humanitaria y de reorden público allí en la región del Catatumbo. Por su parte, el senador por el Partido Conservador, Nicolás Echeverry, denunció que uno de los decretos del estado de conmoción interior en el Catatumbo podría quitarle los recursos a las regiones sin concertación con el Congreso de la República o con las autoridades locales. Comenzó el empalme entre el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro encargado, Gustavo García. La reunión coincidió con un diálogo con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, John McNamara. Fue suspendido el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. La diligencia se retomará una vez el Tribunal Superior de Bogotá resuelva una tutela interpuesta por la defensa del exmandatario, que argumentó que la juez no es imparcial en el proceso y pide que se aparte del caso. Por su parte, el senador Iván Cepeda, víctima en el caso, aseguró que la actuación de los abogados del expresidente Uribe es un acto de deslealtad contra el debido proceso. Un juez de Cali declaró culpable al empresario Andrés Gustavo Ricci por el delito de feminicidio agravado por el asesinato de su expareja, la excampeona mundial de patinaje Luzmeri Tristán. El próximo 4 de marzo se conocerá el monto de la condena. Entre tanto, un juez de Bogotá aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, luego de reconocer su responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo frente a la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira. El antiguo secretariado de las FARC volvió a perder otra batalla judicial ante la JEP. Esa jurisdicción especial negó el recurso con el cual buscaban tumbar la imputación por esclavitud. El gobierno de Brasil afirmó que los aranceles anunciados por el presidente Trump sobre las importaciones de acero y aluminio son contraproducentes para la mejora de la economía en la región. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Mañanas Blue. Bienvenidos, 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos. Está escampando en Bogotá. Vamos a tener muchas madrugadas de lluvia. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Hace frío, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Vamos a tener un día hoy y los días siguientes llenos de aguaceros, pronostica el IDEAM. Con las noticias de Colombia esta mañana, también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Redes sociales que amanecen hablando de fútbol. En Colombia y el mundo es tendencia numeral Real Madrid, porque remontó, le ganó 3-2 al Manchester, y esto es, para los amantes del fútbol, la conversación del momento. El último gol para la victoria del Real Madrid fue en el 90+2.
ya estaba todo listo y no, lo vi. Hubo gol del Real Madrid Siempre, y esa es la tendencia. Siempre perdiendo, 1-0, 2-1 y en el último minuto el Real Madrid siempre ganando. El Manchester hizo gol en el minuto 19 y 80 y el Real Madrid en el 60, en el 86 y en el 90 más 2 en ese último minuto, en el minuto de Dios, ahí le alcanzó al Real Madrid y el fútbol, la Champions pues es tendencia a esta hora. Pero fue un gran partido. ¿Qué dice esta mañana, Enrique, la prensa en Madrid sobre el Manchester City y el partido de ayer? Bravo Madrid, dice el diario Marca, así gana el Madrid, dice y el titular que más me llama la atención es el del Barcelonés Sport, palo a Pep, porque esta victoria tiene un sabor especial, que es ganarle al equipo de Pep Guardiola, y tiene un añadido, las pancartas del inicio, los cánticos contra Vinicius Junior, recordándole que había perdido el Balón de Oro frente a un jugador del Manchester City, y la victoria del Real Madrid. Día complicado hoy para el padre del dinero, así que sean condescendientes con él, no sean crueles con él. Las 5 de la mañana, 36 minutos. Hablamos de una cosa mejor para el padre del dinero, la otra tendencia, Shakira, porque empezó oficialmente Las Mujeres No Lloran Tour en América Latina. Anoche su primer concierto, lleno total, éxito total, divina. Además el vestuario, los vestidos, los trajes de Shakira también espectaculares. Shakira en Río de Janeiro con su primer concierto en América Latina. Para ella además muy especial, tanto que pone una imagen en redes sociales antes del concierto, una foto de ella en el espejo, lista, ya arreglada, diciendo: estoy lista, aquí empieza Las Mujeres No Lloran Tour. Esta que la vamos a tener dentro de 15 días en Bogotá. Empieza ¿no? en Bogotá, va a Barranquilla, luego Bogotá y termina con una fecha en Medellín. Esta imagen que estamos viendo es de anoche, Shakira. Sí, esa es Shakira anoche. Esa es Shakira anoche. Divina, completamente divina. Shakira está a punto de 50. Pero no parece. No. Lejos, todo lo contrario. Muy impresionante. Pero además, Shakira, Néstor, con coreografía, con las colaboraciones, terminó cantando la colaboración con Bizarrap. Al final, toda la historia de Shakira también en este primer concierto en Brasil, con los clásicos. Así que eso ya nos muestra lo que va a pasar, por ejemplo, cuando esté en su Barranquilla y cuando esté en Colombia. También, Néstor, es tendencia Uribe por toda la novela alrededor del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que si las decisiones y la tutela de sus abogados al final son para buscar que precluya este proceso, se le lo defienden los uribistas, lo critican, por ejemplo, las víctimas, y también tendencia sigue siéndolo muy duro el dolor de cabeza para el presidente Petro. Papá Pitufo es la principal búsqueda en Google, es el principal numeral en X y también es la noticia más comentada en Facebook. Así que en redes sociales con muchas preguntas de Papá Pitufo, la gente quiere saber quién es, cuándo viene, cuándo fue la reunión con el presidente Petro, quién es Javier Vendrell. Todos los personajes que están en esta novela de Papá Pitufo son buscados en Google. Es la gran noticia y es el gran golpe al gobierno del presidente Petro, que está en Dubái. Pero vamos primero con la música. Sobre el concierto de anoche, Shakira abriendo su tour por América Latina, viene a Bogotá y viene a Barranquilla. W Bernal. Néstor, buenos días. Anoche, Río de Janeiro fue testigo del inicio de la gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, la séptima de su carrera y tal vez la más ambiciosa. Casi 40.000 personas colmaron el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro en Brasil, todos coreando y bailando las 31 canciones que interpretó la barranquillera en más de 2 horas de concierto. En una tarima enorme en forma de T y con una pantalla inmensa a sus espaldas, Shakira hizo gala de su voz y sus coreografías, cambiándose 13 veces de vestuario para mostrar así las diferentes facetas de su carrera. Desde sus clásicos como Estoy Aquí, hasta sus canciones más recientes como la colaboración con Bizarrap, Shakira ofreció un espectáculo del más alto nivel, en el que incluyó la pirotecnia y gráficas impresionantes, además del cover de una canción del brasilero Chico César llamada Mamá África. Le restan 43 conciertos en esta parte de su gira, que llegará a Colombia el 20 de febrero y que viviremos en Barranquilla, Medellín y Bogotá. Néstor. Barranquilla es 20 y 21, descubrieron que habían unos sitios en el Estadio Metropolitano y hay boletas adicionales para el concierto de Shakira. Así que si usted quiere ir a ver a Shakira en Barranquilla, hoy hay boletas. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Esta mañana está en Dubái el presidente Gustavo Petro
proponiendo, hablando de inteligencia artificial y hablando de la nube que básicamente es un sistema de almacenamiento de datos. El presidente Petro dice que hay que ponerle impuesto a la nube para mitigar el impacto de la inteligencia artificial. Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, el presidente Gustavo Petro en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái insistió esta madrugada en la necesidad de una regulación global para la inteligencia artificial y propuso la creación de un poder público mundial que garantice el control. Durante su intervención advirtió que sin un marco regulatorio la inteligencia artificial podría desplazar millones de empleos alrededor del mundo y generar una crisis global. Escuchamos al presidente Gustavo Petro. Y por tanto, la crisis climática solo se puede mitigar, detener a partir de un gran plan mundial. Le llamo un plan Marshall de inversiones que implica incluso la reforma bastante profunda del sistema financiero mundial, acabar con los spreads, es decir, con las tasas de interés diferenciadas que golpean al tercer y como mundo. parte de su propuesta, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de gravar con impuestos la nube, con el objetivo de financiar un plan similar al plan Marshall que permita mitigar los efectos de la automatización en el mercado laboral y los impactos en el cambio climático. Previo a su discurso, el presidente se reunió esta madrugada con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos. Hablaron de intercambio cultural, comercial y educativo con Emiratos Árabes en este que es su viaje internacional número 53. Gracias, Javier. Dice el presidente, acabar con el split. En realidad es el spread, que efectivamente son tasas de interés diferenciales que cobra el mercado financiero. Son las 5:42 y hablando de inteligencia artificial, mucha atención porque en Estados Unidos el presidente Trump le concedió superpoderes y firmó una orden ejecutiva entregándole más poder a Elon Musk, el hombre de Twitter. Desde los Estados Unidos a esta hora, Judy Mora. Néstor, buenos días. Pues es la primera vez que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, defiende desde la oficina oval su trabajo en el gobierno de Donald Trump. Y lo hizo en compañía del mandatario, quien firmó, como bien dice, una orden ejecutiva para reducir la nómina de la administración pública y con la que le otorga más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk y que precisamente se encarga de recortar el gasto público. La orden ejecutiva instruye a las agencias federales a colaborar con ese departamento para reducir personal y limitar las contrataciones solo a puestos esenciales. En rueda de prensa, el presidente Trump salió a defender los esfuerzos del multimillonario por recortar agencias y gastos del gobierno y también atacó a los jueces que han intervenido para detener sus iniciativas. Escuchemos lo que dijo. Some of the things that we found, which are shocking, billions and billions of dollars in waste, fraud, and abuse. And I think it's very important. And that's one of the reasons I got elected. I said, we're going to do that. Nobody had any idea it was that bad, that sick, and that corrupt. And it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found. El presidente Donald Trump señaló como impactantes algunas de las cosas que encontraron. Dijo que hallaron miles de millones de dólares en desperdicio, fraude y abuso, y que fue precisamente esa una de las razones por las que fue elegido. Señaló que nadie imaginó que la situación fuera tan grave y que le parece difícil de creer que los jueces quieran intentar impedir que se busquen casos de corrupción, especialmente cuando han encontrado cientos de millones de dólares y mucho más que eso en un periodo de tiempo muy corto. Por su parte, Elon Musk, con su hijo menor ex a un lado en la rueda de prensa, pues dijo que su labor como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental es totalmente transparente. Esto señaló. If the bureaucracy is in charge, and then what meaning does democracy actually have? If the people cannot vote and have their will be decided by. Dijo, si la burocracia está a cargo, entonces, ¿qué significa realmente la democracia? Y es que recordemos que hay decenas de órdenes ejecutivas del presidente Trump bloqueadas en corte o esperando una decisión judicial, como por ejemplo el fin de la ciudadanía por nacimiento o la congelación de préstamos del gobierno y el desmantelamiento de USAID. El presidente Trump, por su parte, indicó que siempre obedecerá a las cortes, pero
que apelará sus decisiones. Néstor. Elon Musk tiene varios hijos, como 10 u 11, no sé, Judy. El que apareció en la rueda de prensa de ayer, se llama X. Así mismo es su hijo menor, tiene 12 hijos y X es el que ha estado últimamente muy en el ojo público porque lo hemos visto por los pasillos de la Casa Blanca y siempre en compañía de su padre. Muy bien, gracias Judy. En Estados Unidos, 5:45 minutos. Esta semana comienzan a regir los impuestos creados por el gobierno, serán temporales de la conmoción interior, no han comenzado y el gobierno ya anuncia que los quiere hacer permanentes, que presentará una reforma tributaria para gravar, para un trámite notarial, un impuesto del 1%, para ponerle impuestos a los juegos electrónicos de suerte y azar, impuesto también a las exportaciones de petróleo, gas y carbón. Lo anuncia el ministro de Hacienda, Diego Guevara. El viernes pasado, antes de que el señor presidente viajara, nos reunimos con él nuevamente a revisar este decreto donde se mantienen esos 3 impuestos. Simplemente estuvimos revisando algunos puntos específicos sobre ese impuesto a las materias primas que quería revisar más en detalle el señor presidente. Hicimos unos ajustes, hicimos también unos ajustes al tema de juegos de azar en términos de poder controlar las plataformas ilegales. No tiene sentido poner un IVA cuando usted en el mundo digital tiene la explosión prácticamente inmediata de diferentes dominios. Le queremos dar esa potestad con juegos también para... Mientras el gobierno busca crear impuestos y hacerlos permanentes, están en problema los consumidores. Estamos en realidad los consumidores de gas propano, el gas licuado que llega a través de cilindros. Denuncian desde la compañía, el gremio, que el gobierno no ha pagado los subsidios que favorecen a más de 700.000 personas en sectores vulnerables. Ese gas que llega en subsidios en las zonas pobres o rurales de Colombia. Sobre eso, el presidente de Gas Nova, Alejandro Martínez. El gobierno adeuda 68.000 millones de pesos correspondiente a los subsidios que no paga desde el mes de julio a diciembre del año pasado. De hecho, en el presupuesto general de la Nación de este año 2025 ni siquiera aparece el rubro de este subsidio. Eso nos preocupa porque se está poniendo en riesgo un subsidio que beneficia a casi 700.000 personas de estratos 1 y 2 en 6 departamentos del país que utilizan este combustible para cocinar y que tendrían que acudir a la ley. 5:47 a.m. A propósito de cifras, el gobierno dice haber cumplido el 24% de la meta de formalizar empleos en el Estado, empleos que eran a través de órdenes de prestación de servicio que se han formalizado. 24% quiere decir todavía falta el 76%. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Desde su llegada al poder, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que busca acabar de una vez y para siempre con los contratos de prestación de servicios en el Estado. Inicialmente habló de formalizar a unas 700.000 personas y contratarlas con todas las de la ley, pero en el plan de desarrollo quedó una meta oficial de 100.000 nuevos cargos. ¿En qué va eso? Pues de acuerdo a un derecho de petición que el Departamento de la Función Pública le respondió a Blue Radio, vamos en menos del 25%. Se han creado a la fecha 24.256 nuevos cargos en distintas entidades del Estado, del Gobierno Nacional y también de alcaldías y gobernaciones. Desde Función Pública dicen además que otra parte del cumplimiento de esta meta está en proceso. Hay 39 entidades haciendo trámites para ampliar su planta de personal. Le voy a poner algunos ejemplos. La Unidad Nacional de Protección busca 5.700 nuevos cargos, el ICBF busca 3.610, que serían entre padres y madres comunitarios y defensores de familia. 2.200 nuevos funcionarios es lo que quiere el INVIMA, y el recién creado Instituto de Vías Regionales busca 885 funcionarios. Este plan de seguir ampliando las plantas se enfrenta, sin embargo, con un pequeño problema, el problema fiscal. Para este año, el déficit que tiene el gobierno nacional es de 90 billones de pesos, y a eso se suma que hay 55 billones de pesos en cuentas que quedaron sin pagar del año pasado. La situación fiscal es tan compleja que el plan de austeridad para este año incluye pasarle la tijera a los contratos de prestación de servicios. Lo que no incluye es presupuesto para que estas personas entren a trabajar de planta. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5:49 a.m. Mucha atención. Efectivamente quedó suspendido el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, en donde él está sentado en el banquillo de los acusados. El juicio por fraude procesal y manipulación de testigos. El presidente Uribe, que en la de ayer se presentó virtualmente, criticando la actuación de la juez. 5:50 a.m. A propósito de cifras, el gobierno dice haber cumplido el 24% de la meta de formalizar empleos en el Estado, empleos que eran a través de órdenes de prestación de servicio que se han formalizado. 24% quiere decir todavía falta el 76%.
Yo confiaría que el tribunal en poco tiempo le notifique a usted, señora juez, esa tutela, y no es un desacato ante las circunstancias no fáciles en que está el juicio procedimentalmente, señora juez, por las decisiones de ayer. La defensa de Uribe ha alegado falta de imparcialidad, por eso presentó la defensa de Uribe la tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, que ganaron, cosa que no le gustó mucho a la juez del caso, Sandra Liliana Heredia. El procesado pues hable con sus abogados que pues este es un claro desacato a las órdenes del juzgado. Yo no puedo permitir que cada vez que no les agrade una decisión, entonces la salida procesal más fácil es también no criticando la estrategia de la defensa de Uribe, su contraparte, el senador Iván Cepeda. Es que vemos que es un acto de deslealtad con el debido proceso, que es una manera de buscar que se obstruya y se dilate este importante juicio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Juan Daniel Oviedo, que fue segundo en las elecciones en donde se eligió alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha pasado ya año y medio. Estaba ejerciendo entonces como concejal desde cuando fue elegido por haber quedado en el segundo lugar. Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su elección. La decisión se debe a que había contratado con el Estado un año antes de esa elección. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE durante el gobierno de Iván Duque y también ex candidato a la alcaldía de Bogotá, que oficia como concejala gracias al estatuto de la oposición, recibió un fuerte golpe, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó su elección como concejal de Bogotá por haber firmado un contrato por más de 100 millones de pesos con el Fondo Nacional de Garantías en tiempos prohibidos para su aspiración. El tribunal ordenó la cancelación de la credencial de Oviedo como concejal una vez tenga lugar la ejecutoria de la providencia, es decir, cuando el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre ese caso. Oviedo suscribió el 20 de junio de 2023 un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías, entidad que está vinculada al Ministerio de Hacienda, y el plazo de ese arrendamiento se extendió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y su valor ascendió a los 106 millones de pesos. Holman Ibáñez, el abogado de Juan Daniel Oviedo, hizo un pronunciamiento en el que aseguró que el fallo en contra de su cliente resulta contradictorio y violatorio del debido proceso, toda vez que frente a los mismos hechos y pretensiones ya existe una decisión judicial de primera instancia en el medio de control de pérdida de investidura en la que se resolvió que el concejal no está inhabilitado, e incluso el abogado Ibáñez aseguró que de ser cierta la declaratoria de nulidad como concejal de Bogotá, la defensa hará uso de cada una de las solicitudes, recursos e instancias para que se garanticen los derechos de Juan Daniel Oviedo. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Y a propósito de Bogotá, nuevo choque entre el gobierno nacional y el gobierno local del alcalde Carlos Fernando Galán. Desde Twitter, su tribuna, el presidente Petro se queja por el aumento de la criminalidad y de los homicidios en Bogotá y dice que eso es producto de la complicidad entre el Estado y mafias del Estado y el narcotráfico. Entre paréntesis, papá pitufo. Le responde el alcalde Carlos Fernando Galán. El hecho de que el año 2024 Colombia tenga la mayor capacidad de producir droga de su historia nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Eso qué producen las ciudades? En todas. ¿Cómo alimenta eso los mercados criminales y las bandas delincuenciales que operan en las ciudades? Porque no es un fenómeno exclusivo, infortunadamente, solamente de Bogotá. Muchos alcaldes nos manifiestan esa preocupación que está ocurriendo. Bandas que están llegando o que están activándose y que están luchando por espacios de poder. Esta mañana hay un nuevo ultimátum en el Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se une a las amenazas de Donald Trump y le lanza una advertencia a Hamás sobre el plazo del sábado, que es el límite para que entreguen los rehenes secuestrados. Desde Europa, Silvia Carrasco. Buenos días, ¿qué tal, Néstor? Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que había dado instrucciones a sus militares para que concentraran fuerzas alrededor de la Franja de Gaza y en un mensaje publicado en sus redes sociales amenazó con reanudar los combates intensivos contra Hamás si el grupo militante palestino no liberaba a los rehenes israelíes antes del mediodía del sábado. Dice, si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto al fuego terminará y las fuerzas de defensa israelíes reanudarán los intensos combates hasta la derrota final de Hamás, es lo que dice.
es un ultimátum en toda regla, pero a diferencia del presidente Trump, no precisa la cifra, no pide todos los rehenes, sino que usa un genérico, sin precisar si son los acordados en esta entrega, si son todos los acordados para la fase 1 de la tregua o si son todos los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Recordemos que este ultimátum de Netanyahu y el anterior del presidente Donald Trump se produce después del anuncio de Hamás de que retrasaría hasta nuevo aviso la liberación prevista de 3 rehenes para el sábado, en protesta por supuestas violaciones israelíes al acuerdo de alto al fuego. En la Casa Blanca, Donald Trump siguió con su ofensiva para presionar a los países de la región para admitir el desplazamiento de 2,3 millones de gazatíes. Reunido con el rey de Jordania en una velada amenaza, recordó la dependencia económica que Jordania y Egipto tienen de Estados Unidos. I don't have to threaten with money. We contribute a lot of money to Jordan and to Egypt, by the way, a lot, to both. But I don't have to threaten that. I think we're above that. Dice el presidente Trump, no tengo por qué amenazar con dinero. Nosotros aportamos mucho dinero a Jordania y Egipto, por cierto, mucho a ambos, pero no tengo por qué amenazar con eso, dice. Creo que estamos por encima de eso. Un muy diplomático rey Abdullah de Jordania eludió como pudo el compromiso, dijo que habría una respuesta regional y que Egipto presentaría una nueva alternativa. También asumió un compromiso solidario. Una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar a Jordania a 2.000 niños que tienen cáncer o que están en estado de salud muy grave, dice el rey Abdullah. Precisa que son niños gazatíes. Donald Trump en la reunión volvió a repetir que Estados Unidos se va a tomar Gaza sin pagar nada por ese territorio. En el corto plazo, el reloj está corriendo y si el sábado al mediodía no hay entrega de rehenes, se reinicia la guerra. El alto al fuego se termina, Néstor. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. ¿Qué hace una persona que, teniendo su pareja, teniendo su hogar y sus hijos, pasa tiempo en redes sociales buscando a su ex, viendo cómo es la vida de su ex, imaginando, idealizando cómo hubiera sido con él? Conozco el caso de una mujer que rechazó propuesta de matrimonio de un millonario y se casó por amor. Se casó con otro hombre que es muy buen partido y ahora es el papá de sus hijos. Pero cuando tienen crisis, la tendencia de ella es a buscar en las redes sociales cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado la otra decisión. En el fondo, ella sabe que ese hombre no le convenía. Es un machista. Seguramente hubiera sufrido mucho con ella también y no debía estar ahí. Tomó una buena decisión, pero su cerebro en momentos de crisis crea este escapismo. Tal vez te pase a ti algo parecido. Cuando estás mal con tu pareja dices, me equivoqué, hubiera decidido por otro, mejor es estar sola. Mujer, tu mente simplemente está haciendo que te enfoques tu energía, tus ideas en otra cosa. Pero te digo, toda esa energía vital, toda esa creatividad la puedes enfocar en solucionar los problemas que hay. Recuerda cuando te enamoraste de tu pareja y estabas segura de que era el indicado. Recuerda los momentos lindos que has vivido con él y recuerda también en qué momentos él ha demostrado que es el amor de tu vida. Eso te va a ayudar a salir de esa distracción que tu mente te está llevando. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá, va a seguir lloviendo durante todos estos días. Y mucha atención, Portugal anuncia la extradición rumbo a Colombia de Papá Pitufo. Fue aprobada anoche tarde, la celebra esta madrugada. El presidente Gustavo Petro, como una buena noticia, dice que él tuvo que ver con la captura, que en realidad fue obra de España. Este Papá Pitufo, que por otro lado también tiene la nacionalidad española. Es el hombre que sabe la verdad de lo que pasó en la campaña Petro Presidente 2022 y lo que ha pasado alrededor de la corrupción histórica de funcionarios de la DIAN, de la Policía Fiscal y Aduanera y de los puertos en Colombia. A través de Petro, de la financiación de Papá Pitufo en la campaña de hace 3 años, estamos descubriendo la inmensa mano oscura de este contrabandista, lavador de activos y hombre vinculado con todas las mafias en Colombia. El Tribunal Superior de Justicia en Lisboa aceptó la extradición de este señor, se llama Diego Marín, que vendrá directamente a Colombia en las próximas horas. También pedía él que lo extraditaran a España por tener pasaporte español. Papá Pitufo está convertido en la nueva cara de la denuncia de corrupción contra el gobierno Petro. Tan turbio es todo alrededor de este hombre que tiene vínculos con el narcotráfico, que anoche Augusto Rodríguez, el director de la UNP, reveló en una carta más detalles de la denuncia que hizo originalmente hace 8 días en el famoso Consejo de Ministros, en donde comenzó la batalla de funcionarios del gobierno Petro, que sigue todavía. Han pasado 8 días y se están dando entre funcionarios del gobierno con todo. Acepta el presidente Petro que por primera vez efectivamente se reunió con Papá Pitufo en Bogotá durante la campaña. Quien organizó esa reunión fue Daniel García, que era funcionario suyo en la alcaldía, militante del Partido Verde, que se lo presentaron como un empresario de San Andresito y que en esa reunión, dice Petro, ni la campaña pidió plata ni Papá Pitufo la ofreció. Pero el presidente Petro se salta una explicación muy importante y es qué pasó entre esa reunión con el señor empresario de San Andresito, Papá Pitufo, y el día que le ordenó a Xavier Vendrell devolver los 500 millones de pesos. Algo pasó no explicado, o se enteraron que Papá Pitufo era un mafioso, o alguien contó algo que todavía no sabemos quién fue ni cómo fue. Primero le exigieron al catalán Xavier Vendrell que devolviera los 500 millones de pesos y que grabara la devolución de la plata, según el relato que cuenta el director de la Unidad Nacional de Protección, que repito, y nunca está de más reiterarlo, es muy cercano desde la época del M-19 al presidente Gustavo Petro. Y fue testigo de excepción de todo esto, porque vio la reunión de España y porque vio a Xavier Vendrell reuniéndose con Papá Pitufo. Entonces le pidió a Vendrell que grabara con una cámara escondida, cosa en la que Vendrell no hizo caso, y puso a un español amigo suyo, se llama Ramón de Besa González, a grabar cuando devolvía los 500 millones de pesos. Pero ese señor de Besa terminó extorsionando a la campaña y al gobierno cuando le dijeron muestre el video. El señor de Besa dijo, eso vale una plata, nunca le entregaron la plata de ese chantaje y entonces el video no aparece. El video lo cuenta el director de la UNP, lo vio una periodista, María Jimena Duzán, pero el video todavía no aparece. Es el gran misterio de todo este enredo. Augusto Rodríguez es el que cuenta cómo ya Vendrell conocía en Colombia a Papá Pitufo, lo identificó en una reunión de campaña en España que se organizó en enero del 2022, organizada por Armando Benedetti. Papá Pitufo no era más que un asistente y que no se reunió con el presidente Petro, lo cuenta el mismo presidente Petro. Por eso la molestia de Armando Benedetti, que ha negado todo y que en desarrollo de esa guerra inclemente que hay dentro del gobierno, anuncia demanda de carácter penal por injuria y calumnia contra
el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Todo un enredo, todo un gran novelón, con un mafioso de por medio, este papá Pitufo, con una campaña electoral, con mucho de chisme y de codazos internos que se están dando en el gobierno y con un grado de turbiedad inmenso. Un mafioso contrabandista metido en la campaña, los españoles que vinieron a trabajar, que después terminaron nacionalizados rapidísimamente por el ex canciller Álvaro Leiva, y fuera de todo, estos personajes, Benedetti, Augusto Rodríguez, el político del Partido Verde, Daniel García Peña, que llegó a Papá Pitufo y que termina robándole a Papá Pitufo 50 de los 500 millones de pesos. Se quedó con el 10% por derecha. Todo tan turbio que la carta de Augusto Rodríguez termina anoche insinuando que lo quieren matar y dice que él no está deprimido a modo de aclaración y que no tiene intenciones de suicidio y que goza de muy buena salud por si acaso, que por supuesto es una referencia a si algo le llega a pasar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, ya les vamos a contar detalles de este terrible novelón, que si no fuera por el drama otra vez de cómo es sucia la política en Colombia, de cómo se ensucian las campañas, sería muy divertido por la manera como se están dando codo dentro del gobierno. Y a propósito del gobierno, les contaré del segundo discurso que pronuncia esta madrugada en Dubái el presidente Gustavo Petro, que se reunió con el jeque, es el presidente de los Emiratos Árabes, que tiene 7 emiratos. El presidente Petro, obsesionado con la inteligencia artificial y la nube, propone que le pongan impuestos a la nube y que sea un impuesto mundial y no de unos pocos países. La nube, que es básicamente un almacenamiento, un parqueadero, una biblioteca de los almacenadores de información en Internet, la información que todos usamos hoy en día. Crisis en el gobierno, crisis ministerial, crisis por todas partes y el presidente en Dubái preocupado por la nube en caso de que usted se pregunte cómo es posible. Nosotros en Conmoción Interior, sin ministros, sin presidente. De todas maneras, su ministro de Hacienda, que es de los pocos que se queda, anuncia una nueva reforma tributaria en el Congreso, buscando que los 3 impuestos creados por la Conmoción Interior, que no han sido publicados porque no hay decretos todavía, se vuelvan permanentes. Tendrán que publicar primero, ejecutar los decretos y después la reforma tributaria. A propósito del Congreso, Cámara y Senado emitieron sus conceptos sobre la figura excepcional del estado de conmoción interior. El Congreso considera que sí hay razones y que sí se necesitan esas medidas para retomar el control de orden público en Norte de Santander, en donde, a propósito, sigue el drama humanitario con más de 50.000 desplazados. En segundos también, la historia alrededor del juicio de Álvaro Uribe, juicio que fue suspendido por decisión del Tribunal Superior de Bogotá por una tutela presentada por el abogado Jaime Granados. Mientras se resuelve la tutela de fondo, el tribunal da la orden de suspender el juicio con el argumento de que la juez del caso, dice la defensa de Uribe, no es suficientemente imparcial. Es un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer. Hoy es miércoles, el 12 de febrero. Enseguida, el resumen, lo más importante aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Y por esta declaración, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue entregando explicaciones sobre los nexos de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, con la campaña presidencial de 2022. En un comunicado, Rodríguez expresa que fue Xavier Vendrell, el encargado, un asesor catalán del presidente Gustavo Petro, de devolverle a Diego Marín, alias Papá Pitufo, los 500 millones de pesos que habrían entrado a la campaña a la presidencia. En esa petición expresa aparece un nuevo nombre, el del español Ramón de Besa González, quien estaba encargado de manejar temas de seguridad en la campaña del presidente. Fue el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien reveló una foto de Xavier Vendrell y de Armando Benedetti hablando en la Casa de Nariño hace una semana antes del Consejo de Ministros que causó la crisis política actual. Mientras sigue la pelea entre Augusto Rodríguez y Armando Benedetti desde Dubái, el presidente Gustavo Petro confirmó en sus redes sociales que sí tuvo un encuentro con Diego Marín, pero se lo presentaron como un empresario de San Andresito y que una vez conoció su pasado judicial pidió romper cualquier vínculo. Sobre el video, Augusto Rodríguez aclaró que nunca lo vio, pero que personas que lo observaron dijeron que solo se veía a Papá Pitufo y a Xavier Vendrell y a otra persona en un sitio oscuro con un maletín del que sacaron varios fajos de dinero.
Y llamó la atención la última parte del comunicado emitido por Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección, donde asegura que está dispuesto a hacer públicas sus denuncias, que no está deprimido, que no suele atentar contra su propia integridad y que disfruta de buena salud. Y en las últimas horas la Fiscalía confirmó que Portugal ya emitió un concepto favorable para la extradición de Diego Marín alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que cursaba contra varios magistrados del Consejo Nacional Electoral que formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato e iniciaron una investigación formal a su campaña de 2022. Entre los beneficiados se encuentra el magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, así como los magistrados Benjamín Ortiz, César Lorduy y Maritza Aristizábal. Durante la continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, la Fiscalía afirmó que entre sus pruebas tiene cómo el hijo del presidente, mientras se desempeñaba como diputado del Atlántico, habría recibido dinero en efectivo de Samuel Santander López Sierra, mejor conocido como el Hombre Malboro. Según el ente acusador, Nicolás, además, habría invertido y ocultado este dinero para darle una apariencia de legalidad. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos no reportó a la DIAN la adquisición de estos dineros entregados por el señor Samuel Santander López Sierra a través de su hija Mónica Patricia López Sierra Rosado y por lo tanto incurre en el delito de lavado de activos. Fue suspendido el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. La decisión se produjo luego de que la defensa del exmandatario presentara una acción de tutela. Mi defensa tomó la decisión de presentar una tutela. Se debió presentar a las 8 de la mañana con una medida provisoria. Pero para la juez del caso, la presentación de esta tutela contra el juzgado, argumentando una transgresión del debido proceso, no era motivo suficiente para que no se presentaran a la audiencia los abogados de Uribe. Yo no puedo permitir que cada vez que no les agrade una decisión, entonces la salida procesal más fácil es no hacerse presentes. El senador Iván Cepeda. Es un acto de deslealtad con el debido proceso, que es una manera de buscar que se obstruya y se dilate este importante juicio. Al concluir la audiencia de alegatos finales del caso de la muerte de Luz Mary Tristán, el juez declaró culpable a Andrés Gustavo Ricci del delito de feminicidio. Esto al considerar que las declaraciones de los testigos y las pruebas presentadas a lo largo del proceso evidenciaron que Ricci ejerció control sobre Luz Mary durante su relación. Valeria Valencia Tristán es hija de la patinadora. Es un paso enorme para todo el país. Se merece la justicia, al igual que todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Se reconoció como lo que fue un feminicidio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá tras determinar que estaba inhabilitado para ocupar ese cargo porque había contratado con el Estado en un periodo no menor a un año antes de llegar a ese puesto. Resulta que tenía un contrato de arrendamiento con una entidad afiliada al Ministerio de Hacienda. Por esto le tumban la credencial que lo acredita como corporado para 2024-2027. El gobierno anunció la presentación de una nueva reforma tributaria. Plantean dejar de manera permanente los impuestos que se incluyeron en el decreto de conmoción interior. El ministro de Hacienda es el funcionario del gobierno Petro con la responsabilidad de ordenar las finanzas de la nación. Según él, para hacerlo necesita que los colombianos paguen más impuestos a través de una reforma tributaria que piensa presentar. Habla el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Preliminarmente tendríamos un piso de 12 billones. Sería una reforma que los 3 impuestos del Catatumbo trataría de dejarlos de manera estructural y permanente. El Senado de la República recibió el informe de la Comisión Accidental que evalúa el decreto de declaratoria de estado de conmoción interior por la grave crisis en el Catatumbo. El informe presentado por el coordinador, el senador conservador Juan Carlos García. Esta comisión, más que un aval a uno de los estados de conmoción, es un llamamiento y un espaldarazo del Senado de la República a que deben enfocarse inmediatamente todos los esfuerzos del gobierno nacional rápidamente. El gobierno del presidente Gustavo Petro le pidió a Estados Unidos desclasificar los archivos sobre el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Lo que busca la administración del presidente Gustavo Petro es determinar si Estados Unidos puede tener información sobre el caso que aún sea desconocida en Colombia.
Hablamos justamente sobre este tema con María Valencia Gaitán, quien es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. No fue solamente una decisión nacional, también tuvo tentáculos internacionales de Estados Unidos, que desde el 9 de abril de 1948 Colombia se partió en dos. Es la primera vez que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, defiende desde la oficina oval su trabajo en el gobierno de Donald Trump. El presidente Trump salió a defender los esfuerzos del multimillonario por recortar agencias y gastos del gobierno. Some of the things that we found which are shocking, billions and billions of dollars in waste, fraud and abuse. Por su parte, Elon Musk dijo que su labor como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental es totalmente transparente. If the bureaucracy is in charge, and then what meaning does democracy actually have? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se suma a Donald Trump y amenaza con el fin del alto al fuego y el reinicio de la guerra en Gaza al mediodía del sábado, si Hamás no cumple con lo pactado, que es la entrega de los rehenes. El gobierno israelí ya comenzó a movilizar sus tropas hacia la franja de Gaza. Inició la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano con el compromiso entre Llaneros y Millonarios, que igualaron 2-2 en el estadio Belo Horizonte Rey Pelé. La jornada seguirá jugándose hoy con los compromisos entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, Deportivo Pasto ante Águilas Doradas e Independiente Medellín ante Unión Magdalena. Además, hubo jornada de la UEFA Champions League que culmina hoy con 4 partidos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Comenzó el proceso para regresar al país a este señor Diego Marín, alias Papá Pitufo. No por coincidencia, en estas épocas de turbulencia en la política colombiana alrededor de su nombre, Portugal aprueba su extradición anoche, un trámite que puede demorarse 1 mes, tal vez hasta 2 meses. Es decir, dentro de relativamente poco tiempo tendremos a Papá Pitufo aquí, enfrentado a las autoridades en Colombia, contando, abriendo su boca y abriendo el inmenso ventilador sobre los secretos que tiene de la campaña Petro 2022, de la filtración que hubo del gobierno Petro 2023, pero también de la inmensa corrupción que movió en la policía, en la DIAN, durante las décadas anteriores. Desde Europa, sobre la extradición de Portugal, Enrique Rodríguez. Y es que, como bien dices, Néstor, su extradición tiene un añadido, un algo más de lo que pueda contar, porque hasta hace relativamente poco tiempo era evidentemente conocido por ser el zar del contrabando, el responsable del 80% de ese delito en Colombia, pero evidentemente su incursión en la política o sus relaciones políticas hacen que su extradición alcance un interés aún mayor del que tenía hasta ahora. Lo que hemos sabido es que el Ministerio de Justicia de Portugal, su ministra se llama Rita Alarzao, ha aprobado
de las últimas horas esa solicitud de extradición que fue presentada por Colombia contra ese ciudadano, Diego Marín Buitrago, cuyo alias criminal es Papá Pitufo. Buitrago fue detenido en Portugal después de haber huido de España. Aquí en España tenía ya una orden de extradición fijada por la Audiencia Nacional. El inicio de esta historia, podríamos decir que Papá Pitufo se coloca en los medios de comunicación, es en el 6 de abril de 2024. Ese día fue capturado por las autoridades españolas y ese día el presidente Gustavo Petro, en una larga intervención que fue colgada en sus redes sociales, hablaba así de esta captura. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. El contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico. La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Entonces, en aquel momento, cuando fue capturado, Marín ya había intentado introducirse en la política con esos dineros de los que hemos hablado en las últimas fechas, pero el presidente Pedro no lo mencionó. De hecho, en esa misma comparecencia habla que había contactado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también con la monarquía para acelerar su captura. Nunca llegó a explicar muy bien de qué sirvieron esos contactos, puesto que es bien sabido que aquí en España las operaciones policiales las dirigen los jueces y en ningún caso el presidente del gobierno y mucho menos el rey de España. Como digo, eso se produjo el 6 de abril de 2024. En octubre de ese mismo año, en octubre de 2024, el año pasado, la Audiencia Nacional confirmó su extradición, es decir, ponía en marcha su proceso para ser entregado a Colombia. Sin embargo, para cuando ese proceso se puso en marcha, Diego Marín ya no estaba en España, había huido a territorio portugués. Como bien señalabas antes, Néstor, Diego Marín tiene pasaporte español, eso le permite moverse por la zona Schengen sin ningún tipo de problema. Eso sí, contrariamente a como se suele decir habitualmente en Colombia o en algunos medios de comunicación, el tener la nacionalidad española no es óbice para una extradición. Si se da la doble incriminación, si los delitos tienen lugar aquí en España y en Colombia, la extradición se puede llevar a cabo. En este caso no se llevó a cabo porque Marín huyó, ya que se encontraba en libertad provisional. El tribunal que lo dejó en libertad no temió que fuera a eludir la acción de la justicia, pero finalmente sí lo hizo. El 3 de diciembre del año pasado fue capturado en Portugal, desde entonces se encuentra allí detenido, retenido en una prisión y ahora lo que sabemos es que se pone en marcha su proceso de extradición. Sabemos que no son procesos automáticos, que tienen seguramente mecanismos de control y mecanismos de recurso, pero en todo caso el proceso ya está en marcha, Néstor. Enrique, gracias. Hay que decir, Ricardo, cuando cogieron a Papá Pitufo en España, cuando se voló Papá Pitufo de España, cuando cogieron a Papá Pitufo recapturado en Portugal, todavía no sabíamos la importancia, la dimensión que tiene en el mundo del AMPA y de la política la mano de Papá Pitufo. No, pero hace 25 años por lo menos, Néstor, ya se sabía que el señor Marín andaba en malos pasos, se mencionaba en diferentes expedientes, por eso llamaba mucho la atención que la justicia no hubiera podido estructurar un caso en contra de este señor, de este presunto criminal. Alrededor de Papá Pitufo, Felipe, buenos días. Hay dos novedades. Néstor. Por un lado, el presidente Petro termina admitiendo desde su tribuna, que es su cuenta de Twitter, que efectivamente sí se reunió con Papá Pitufo en la campaña del 2022. Que eso ya, que es un dato importante, ¿no? Dice el presidente Petro, me lo presentaron como un empresario de los Sanandresitos, que fue el tema del que hablaron. Los proyectos de Petro, en ese momento candidato senador, para Sanandresitos. Y que después, dice el presidente Petro, dio orden de devolver la plata de Papá Pitufo. No dice qué pasó entre la reunión y cuando dio la orden, que supongo yo, Felipe, se enteró del tamaño del delincuente con el que se había reunido. Y la segunda novedad es el comunicado de Augusto Rodríguez, que es el director de la UNP, que termina contando cómo ha sido la línea de tiempo alrededor de las reuniones de Papá Pitufo. En España, la concentración política en España, la reunión, él le dice una mansión en el sector de Guaymaral, en el norte de Bogotá, pero párele bolas, Felipe, a los dos últimos renglones, que demuestran, me parece a mí, Felipe, el tamaño de las puñaladas que se están dando. Y no digo puñaladas en sentido metafórico,
¿Es en serio? No, es de verdad. No. Él termina diciendo, él termina diciendo, gozo de buena salud, no sufro de depresión y no quiero suicidarme. Es decir, estamos hablando de unos delincuentes, yo no sé a quiénes se refiere, si a Papá Pitufo o a sus compañeros de gobierno, pero es decir, estos son delincuentes de marca mayor. Sí, la verdad es que realmente. Perdón, Héctor, rescato varias cosas del comunicado del doctor Augusto Rodríguez. Primero, queda claro que el que llevó a esta reunión política a Papá Pitufo y quien la organizó fue Benedetti. Segundo, el español conocía a Papá Pitufo y le negó al doctor Augusto Rodríguez que conocía a Papá Pitufo, y él dice, y entonces, ¿cómo sabía que Papá Pitufo sí estaba en esa reunión? ¿Cuándo lo conoció? ¿Quién se lo dijo? Y la tercera, la última que usted dice, Néstor, es que el director de la Unidad Nacional de Protección, oiga, de la Unidad Nacional de Protección, esté diciendo que goza de cabal salud, que no está deprimido y que no se piensa quitar la vida, pues es decir, estamos hablando de una mafia adentro, esta es una pelea, pero de unas dimensiones. Cuando usted dice se están dando codo, parece poquito, Felipe. Esa no, bala, codo es poquito, Néstor. Es puñal, como se ha desarrollado esta pelea. Pero este es realmente un espectáculo Héctor, no sobra muy recordar, deplorable, Néstor. Pelea que comenzó transmitida en vivo y en directo hace 8 días en el Consejo. Y la foto, ¿no? La foto de Vendrell con Benedetti que publica el doctor Augusto Rodríguez. ¿Qué hace el señor Vendrell después de lo de los 500 millones y otras cositas en el Palacio Presidencial? Felipe, esa foto fue entregada por el doctor Augusto Rodríguez. Claro, la tomó después del Consejo de Ministros. Dice él que salió a tomarse un café con Bolívar y vieron a Vendrell con Benedetti. Imagínese para Augusto Rodríguez y Bolívar ver. Pero el espectáculo es muy deplorable, Néstor. Yo estoy de acuerdo con Felipe, que estamos hablando del director de la Unidad Nacional de Protección, es decir, de una persona que tiene acceso a información privilegiada del Estado, que además tiene pues nada menos que las responsabilidades de proteger la vida de las personas que tienen un especial riesgo en Colombia, que son muchas, comenzando por el propio presidente de la República, y que él esté, digamos, metido en la mitad de esta discusión en la cual él mismo diga, bueno, contra mi vida pueden atentar, y que esté además pues insinuando, por no decir afirmándolo, que efectivamente Armando Benedetti, que es a quien él acusa directamente, pues está metido en unos temas de lavado con el señor Papá Pitufo, etcétera, y que le tiene información y que está dispuesta a sacársela, tanta información como incluso esa fotografía que pareciera menor que acompaña con el comunicado. Es que es realmente una situación que es un poco miedosa, Néstor, para decir verdad, y muy lamentable que pues se protagonice por las personas que tienen las más altas responsabilidades del Estado. Si usted coge todo este episodio, yo no sé si esto produce, Felipe, más miedo o más asco o más risa, saber encontrarse con la sorpresa de que todos estos balazos, Felipe, vienen desde el interior del propio todas gobierno. Las anteriores, Néstor. Todo, Felipe. Yo voy a decir una cosa que no quiero que se me malinterprete, pero viendo el último párrafo del comunicado del doctor Augusto Rodríguez, pues que goza de cabal salud y tal, no deja uno de pensar en el suicidio del coronel Dávila, ¿no? ¿El de la niñera de Laura Sarabia? Sí, señor. Sí, Felipe, pues es pues, que... Pues, no estoy haciendo nada Felipe, distinto que contando que pensé en el coronel Dávila. Tiene razón, porque esto comienza a suicidarse repentinamente la gente, y piense en otros casos de suicidios famosos. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. En este episodio... Pisano, el controller, acuérdese usted de la Ruta del Sol, que también de repente le dio por suicidarse y tomar cianuro de un día para otro. Pero es que eso es lo que está diciendo el director de la Unidad Nacional de Protección. Si me llegan a encontrar muerto, que sepan que no estaba deprimido y que no iba a cometer ningún suicidio, que es la forma en la que siempre encontramos muertos de repente a todos los que están metidos en grandes escándalos en el país. Por eso digo, Paola, esto da miedo, da asco, causa sorpresa y un poquito de risa de ver
que esto está convertido, en esto está convertido el circo de la política en Colombia. Hay otros nombres que han aparecido en las últimas horas. Uno de ellos, Daniel García Colorado, que es el señor que dice el presidente Petro, llevó a Papá Pitufo a la reunión en un hotel de Bogotá en plena campaña electoral, que fue Ricardo, este fue con el que hablamos ayer, que la verdad no dijo mucho, ¿no? Sí, señor. Lavándose las manos. Él es un hombre de la Alianza Verde, hijo de un exmilitante del M-19 y por eso la cercanía que ha tenido históricamente con el presidente Gustavo Petro. Incluso estuvo en la administración de la exalcaldesa Claudia López. Y entonces dice el doctor Augusto Rodríguez, Daniel García es el que se le robó, y eso tiene que tener un gran mérito también. Eso es enriquecimiento ilícito. Robar a un contrabandista, robar a un mafioso, se le robó, se cogió por derecha 50 millones de pesos. Y el otro nombre es un español, Ramón Devesa, a quien llevó Vendrell para que grabara la devolución del dinero a Papá Pitufo. Y Devesa termina chantajeando al gobierno porque tiene el video, y cuando le dijeron déjenos ver el video en donde está documentada la devolución de ese dinero, Devesa les dice, pero ese video vale una plata que se negó a pagar. Tiene un detalle, Néstor, ese video en el comunicado del doctor Rodríguez, porque él le pregunta, dice que María Jimena Duzán ve el video y él le pregunta qué se ve en el video. Cuando ella le hace la descripción, le dice no concuerda con las instrucciones que se le dieron a Vendrell, porque parece que fuera, a juzgar por lo que dice, un video concertado, como si Papá Pitufo supiera que se estaba grabando ese video para dejar documentada la devolución de la plata. Todo es terriblemente oscuro. Néstor, yo le digo, es que ¿cuál será un asco? Realmente es un asco lo que estamos viendo. Mire cómo estará de jodida la vaina, que les recomiendo a usted y a los oyentes y a mis compañeros de mesa, léanse la entrevista hoy en El Tiempo de la senadora Clara López Obregón. ¿Por qué se lo digo? Porque ya se abrió cobijas. O sea, ya vamos en eso, ¿no? Felipe, del barco comienzan a saltar los primeros que se ven en peligro. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Las novedades alrededor... No voy a decir lo que usted pensó que iba a decir. Las novedades alrededor del tema del escándalo de corrupción de Papá Pitufo y el gobierno de Gustavo Petro con Javier Segura. Néstor, buenos días. Portugal dio vía libre para la extradición de Diego Marín, alias Papá Pitufo, solicitado en Colombia por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. El contrabandista fue detenido por la policía de ese país en diciembre de 2024 tras haber escapado de España, donde un juez de Valencia le concedió libertad condicional. El Ministerio de Justicia portugués aprobó la solicitud de extradición presentada por Colombia y el Supremo Tribunal de Justicia emitió un fallo favorable, fallo que confirmó esta mañana el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Y es que la tormenta por la presunta filtración de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente con plata del contrabando tiene al presidente Gustavo Petro dando explicaciones. El mandatario reconoció en su cuenta de X haber estado en una reunión en Bogotá con Diego Marín sin que supiera de quién se trataba realmente. Petro negó haberse reunido con él en España en enero de 2022, como lo aseguró en una carta a Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien dijo que se trató de una agenda programada por Armando Benedetti y a la que asistió Xavier Vendrell. Aparentemente, Marín llegó a través de Daniel García, un exfuncionario de Petro de la alcaldía de Bogotá, militante del partido Alianza Verde. Marín se presentó como empresario de los Sanandresitos. Según Augusto Ramírez, luego de esa reunión, alias Papá Pitufo se acercó a la campaña para ofrecer 3.000 millones de pesos como aportes y adelantó 500 millones. Escuchamos a Augusto Rodríguez, director de la UNP, cuando acusó a Benedetti en el Consejo de Ministros de hace una semana. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Néstor, esa plata supuestamente se devolvió a alias Pitufo y su entrega al parecer se grabó en video por orden del presidente Gustavo Petro como evidencia de que su campaña evitó que la mafia se infiltrara. Según Petro, Diego Marín se había propuesto infiltrar la campaña, incluso ofreciendo hasta 10.000 millones de pesos por los puestos de la DIAN y de la Polfa. Ese video no se conoce, debía ser grabado con cámara oculta, pero no se hizo así. Quien lo grabó fue un ciudadano español identificado como Ramón Devesa González, quien ahora está pidiendo plata para publicarlo. Ayer, Armando Benedetti y Augusto Rodríguez protagonizaron un nuevo enfrentamiento.
Benedetti niega cualquier vínculo con Marín, está rechazando las acusaciones y denuncia una persecución en su contra que incluye la fotografía que le tomaron en la casa de Nariño con Brendel el día del caótico Consejo de Ministros. Augusto Rodríguez enfrenta acciones legales por injuria y calumnia. Otro asunto tiene que ver con los tentáculos de Papá Pitufo en la Policía de Aduana y en la DIAN. Las autoridades capturaron a 5 miembros de la banda de Diego Marín, 2 oficiales, incluido el mayor Peter Nocua, cuando era comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena. Los 3 oficiales de la policía se volvieron testigos protegidos de la Fiscalía. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía General investigan a más de 100 policías, exdirectivos y funcionarios de la DIAN. Un audio grabado por un agente encubierto sugiere que el zar del contrabando tiene influencia en nombramientos dentro de la Policía Fiscal y Aduanera. En la grabación menciona al general William Salamanca, saliente director de la policía, identificado como Z1. El muchacho es sobrino como de una tía de Z1. ¿Ya? ¿Y el Salamanca? Sí. Entonces el pelado lo mandaron para antinarcóticos, para la agencia narcóticos de Pereira, y ese man de Zapata no lo quiso. Yo no sé por qué. Ya lo mandaron por acá, entonces lo mandaron para Porfa, y este man sí lo recibió sin ningún problema. Venga. En Porfa, coordinaron con Mineral Salamanca, coordinaron para que lleguen. El fiscal 29 de delitos fiscales Andrés Fernando Marín Rodríguez, en una audiencia reservada el 2 de abril de 2024, reveló 4 audios donde Papá Pitufo quitaba y ponía oficiales de la policía. Escuchamos al fiscal Marín, audio revelado anoche por el periódico El Tiempo. Y donde desde el año 2011 se venía denunciando al señor Diego Marín Buitrago. Sin embargo, su señoría, escuchamos aquí también una declaración jurada a través de la cual un ex general de la policía informa cómo él tuvo conocimiento que al interior de la policía varios ex directores de Porfa trabajaban de la mano con alias Diego Marín. Néstor, el gobierno investiga por qué después de esa audiencia reservada, el caso de Papá Pitufo fue trasladado a otro despacho donde solo le imputan 2 cargos, cohecho y concierto para delinquir, los mismos cargos por los cuales Portugal dio vía libre para su extradición. Javier Segura, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Mientras se adelanta el trámite de su extradición desde Portugal, sigue creciendo la lista de preguntas sobre la cercanía del llamado zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ejemplo, vale la pena preguntarse cuántas veces coincidieron en el mismo sitio el entonces candidato Gustavo Petro y Diego Marín, teniendo en cuenta que hasta ahora se conocen por lo menos 2 encuentros. Uno en España, que según el presidente fue un evento público con centenares de colombianos, y otro en Bogotá, cuando supuestamente se lo presentaron como un empresario de San Andresito. ¿Por qué, si el presidente, como dijo en redes, supo un día después de esa reunión de quién se trataba el falso empresario, no hizo una denuncia pública y ante la Fiscalía sobre el supuesto intento de infiltración de dineros producto de actividades ilegales en su campaña, y por el contrario decidió ordenarle a Xavier Vendrell que devolviera los 500 millones de pesos que le había recibido y grabar en video esa devolución? Otra pregunta que surge es, ¿los 500 millones de pesos que supuestamente devolvió Xavier Vendrell fueron los únicos que aportó alias Papá Pitufo para la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022? ¿Por qué, a pesar de las dudas éticas y eventualmente legales que saltan a la vista sobre la actuación de Xavier Vendrell al recibir 500 millones de pesos en efectivo para la campaña Petro presidente, el presidente Gustavo Petro no solo lo ha mantenido cercano a su gobierno con cargo de alto consejero presidencial, sino que hasta la semana pasada tenía vía libre para ingresar a la casa de Nariño? ¿Por qué el presidente Petro y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, tienen versiones distintas sobre el momento en el que Xavier Vendrell conoció a Papá Pitufo? El presidente Petro dice que lo conoció en Bogotá, en la reunión en la que él estuvo, mientras que Rodríguez dice que eso sucedió en el evento de campaña realizado en España, agenda supuestamente organizada por Armando Benedetti. Otra pregunta, ¿Xavier Vendrell recibió dineros adicionales a los 500 millones de pesos para la campaña Petro presidente a pesar de la negativa del candidato, como lo sugiere Augusto Rodríguez? ¿Cuál es la relación de Armando Benedetti con Xavier Vendrell? ¿Cuál es la relación de Augusto Rodríguez con Xavier Vendrell? ¿Qué significa esta frase de Augusto Rodríguez y a quién va dirigida? Deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias como las que acostumbran esos grupos, pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud. ¿El presidente Gustavo Petro va a mantener a Benedetti y Augusto Rodríguez en el gobierno? ¿Quién filtró la
información de una reunión confidencial en la que estuvo presente el saliente ministro de Defensa Iván Velázquez, que facilitó la fuga de Papá Pitufo hacia España. También es crucial que la justicia logre determinar con exactitud el alcance que ha tenido durante los últimos 30 años el poder corruptor del zar del contrabando en la clase política, en la DIAN y en instituciones como la Policía Nacional. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:39 a.m. IVA del 19% a las 16 plataformas de juegos de suerte y azar en línea. Impuesto del 1% a los trámites en 920 notarías y un gravamen del 1% sobre las exportaciones de petróleo y de carbón. Los 3 nuevos impuestos dentro de la conmoción interior, cuyo decreto saldría finalmente y al parecer a finales de esta semana a fin de recoger $1 billón que se necesitan para atender la crisis social, humanitaria y de seguridad en el Catatumbo, pero impuestos que en principio iban a ser extraordinarios y temporales, inicialmente por un lapso de 90 días y hasta por 180 días más, según las 2 prórrogas que permite la Constitución Nacional para estos estados de excepción. Pero impuestos que ya no serían tan pasajeros, sino que también podrían volverse permanentes a través de la nueva reforma tributaria que piensa presentar el gobierno y según lo dicho en las últimas horas por el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, tercer capitán de las finanzas de esta administración de Gustavo Petro y uno de los poquísimos ministros que se queda tras las renuncias masivas de los últimos días, pero que también reveló ayer sus planes de incluir en esa reforma tributaria que cocina los 3 impuestos de la conmoción interior para volverlos estructurales, para volverlos permanentes y a fin de recoger como mínimo 12 billones de pesos adicionales, que justamente es el mismo monto del reciente decreto de aplazamiento que postergó las partidas del presupuesto y que le descuadró muchísimo más las cuentas del gobierno. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. 0 y van 2 regaños a la juez Sandra Heredia. Es la juez 44 del circuito de conocimiento, la juez del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, a la que el Tribunal Superior de Bogotá le llamó la atención por negar de plano y acusar de maniobra de dilación la recusación con la que buscan sacarla del caso. Ahora, con una tutela, el tribunal ordenó una medida cautelar que de entrada suspende el juicio por 10 días mientras se resuelve de fondo la petición de Uribe, que está peleándose por tener un juez justo e imparcial. El tribunal, que por segunda vez protege los derechos de Uribe, dejó claro 2 cosas. En primera medida, que esta decisión de ninguna manera anticipa o condiciona el sentido del fallo, pues sirve como una herramienta excepcional dada al juez constitucional cuando éste advierta una amenaza cierta, inminente y grave sobre un derecho fundamental o el interés público que requiera su intervención inmediata. Y en segunda medida, que si la tutela se declara improcedente, el término que duró su trámite no será contabilizado para la prescripción de los delitos por los cuales es acusado Uribe. Es decir, los términos se suspenden y no cuentan para la prescripción de los delitos de fraude procesal, soborno a testigo en actuación penal que están previstos para el 8 de octubre de este año. En ese sentido, el tribunal, que no va a decidir si procede o no la recusación contra esta juez, sino si fue arbitraria al negar de plano la recusación y no pasarla al juez siguiente para que la resolviera de fondo, como es el trámite, explicó que la medida es provisional, necesaria, urgente y por estar en entredicho la imparcialidad de la funcionaria y para proteger un derecho o evitar que se produzcan otros daños, como por ejemplo un fallo inocuo como consecuencia de lo que hasta el momento se ha actuado en este juicio, que ya comenzó con un primer testigo, el senador Iván Cepeda, que pasó de denunciado a víctima y que esta mañana está acusando al expresidente Uribe de deslealtad. En realidad, lo que se está jugando aquí es el derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial y justo, que es una garantía fundamental del debido proceso al que tienen derecho todos los colombianos, Uribe, usted o yo, si enfrenta un juicio o un proceso penal en Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 43 minutos. Han pasado 11 días desde que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió, parece que definitivamente, desafiar a la Corte Constitucional y no cumplir sus órdenes. Una, de pagar los presupuestos máximos, esos que le debe el gobierno al sistema de salud, y la otra, la de crear una mesa para recalcular la UPC, la unidad de pago por capitación, tanto en 2025 como por lo menos en 3 años anteriores. Eran órdenes para cumplir de inmediato, pero 11 días después nadie en el Ministerio de Salud parece tener razón. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras expresó su preocupación por el incumplimiento del ministerio, a un ministerio que acusan de estar dilatando y desacatando las decisiones que al final son órdenes. Mientras tanto, la crisis se agrava, los pacientes siguen sin medicamentos, las tecnologías y los servicios cada vez están más colapsados y los pacientes se están agravando. Es más, el plazo para instalar esa mesa de trabajo con actores de salud para evaluar la UPC era de 10 días, es decir, se terminó ayer y por ahora nadie ha invitado o iniciado estos diálogos con los sectores y los gremios que insisten, como las EPS, que la UPC no alcanza, no este año ni el anterior, por lo menos desde 2020. El problema para todos los pacientes que están esperando una respuesta es que mientras ellos siguen con la enfermedad, en el ministerio se recurre a esos recursos jurídicos y legales antes de acatar las órdenes de la Corte. Lo único que ha hecho el ministerio pasó el 2 de febrero cuando solicitó de una claridad a la Corte, alegando que existen ambigüedades y contradicciones en el fallo. Para muchos, una excusa para no sentarse a reajustar la UPC. Para otros, de todas maneras, la manera de aumentar la crisis en el sistema de salud. Puede que esto suene a temas muy técnicos, pero por ahora son los temas que en la práctica significan plata para atender a los colombianos y salvar vidas. 11 días, no se cumple la decisión de la Corte y los días siguen contando. Estás escuchando Blue Radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hay un par de noticias de última hora. Los saludo antes, padre. Buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con las mejores emociones, a pesar de una mañana mojada otra vez. ¿Mojada? Mojada. Mojada, ¿qué quiere decir? Lluviosa. Lluviosa, seguramente. Entonces, sí. Mojada. Mojá, sí, así se dice. O sea, mojada. En buen castellano, mojá. Pero bueno, no importa. ¿Está cayendo el chichi?
No. Bueno, ya cuando yo salí ya no había chichi, ya había pasado. A ver, Cervantes, sí, el tema de hoy. Dios mío. Tema de esta mañana, padre. Oiga, Néstor, ¿qué vamos a hacer con el fanatismo? Hoy es el Día Internacional de Prevención, de alguna manera, del extremismo que lleva a la violencia, que lleva al fanatismo. De los fanatismos políticos. De los fanatismos políticos. ¿Qué vamos a hacer? Es que por todas partes veo a la gente... Somos tan fanáticos en esta sociedad de hoy, y digo somos por ser solidario, porque intento no serlo, que tú le muestras el cielo a alguien y dice, no, es rojo. Y salen toda la recua que tiene y dice, es rojo. Y yo, pero ven acá. O sea, y es de lado y lado, no estoy refiriéndome, es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, religiosos, políticos, una recua de fanáticos. Recua igual multitud. Ya viene el padre Linero hablando de fanatismos. Ricardo, buenos días. Deportes esta mañana. Néstor, feliz mañana. Mire, queda claro que los equipos grandes, los equipos de historia, los equipos de jerarquía marcan Dios. En el último minuto. Sí. ¿Qué fue el caso del Real Madrid? Y Llaneros. Bueno, buena comparación. Buenos días, director. Llaneros que le empató al grande Millonarios anoche en el último minuto. 90+2. Ya les vamos a contar. Y la gesta, por supuesto, que también le da la vuelta al mundo. ¿Me está comparando a Llaneros con el Real Madrid? No, era una pequeña manera de darle si es intro. Así, Llaneros es más grande. Lo dejo claro. Sí. Para mis amigos de Villavicencio, ustedes son más grandes que ese. Seguro. Tengo amigos que estaban al minuto 85 viendo ganar al City. ¿Y usted con esa cara va a hablar de fanatismo después? ¿Cómo le parece? ¿Ah? Pero es que esto es una realidad. ¿Cómo le parece? Esto es un dato real. Se fueron al baño ganando al 85 el City y regresaron y al final ganó el Real Madrid. He llegado a la conclusión de lo que, padre, lo suyo con el Real Madrid es pura y física envidia. No. Dejo claro que esa emoción no está en mi corazón. Más, yo no tengo nada contra ese equipo. Quiero que se acabe. Del amor no al odio. No. Yo ya no viene hay un gol de diferencia. Vale, ya viene el padre Linero. En segundo, los deportes aquí en Mañanas Blue. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Está en Dubái todavía el presidente Gustavo Petro. Se encontró esta mañana con el presidente, con el jeque, que es el que gobierna los 7 Emiratos Árabes, hablando de regulación de la inteligencia artificial y proponiendo impuestos para la nube, que es un mecanismo de almacenamiento de los datos de todo el mundo. Sergio Barbosa. Hola, Néstor. Sí, señor. Mire, el presidente Gustavo Petro en la Cumbre Mundial de Gobiernos allí en Dubái insistió en la necesidad de una regulación global para la inteligencia artificial y propuso la creación de un poder público mundial que garantice el control, y durante su intervención advirtió que sin un marco regulatorio multilateral la inteligencia artificial pues podría desplazar a millones de empleos y generar una crisis global. Y por tanto, la crisis climática solo se puede mitigar, detener a partir de un gran plan mundial. Le llamo un plan Marshall de inversiones que implica incluso la reforma bastante profunda del sistema financiero mundial, acabar con los spreads, es decir, con las tasas de interés diferenciadas que golpean al tercer mundo, permitir derechos de emisión de giro, colocar quizás impuestos mundiales a la nube o a la contaminación por CO2 que puedan generar una masa de inversiones hacia las energías limpias masivas, hacia lo que hoy denominamos una economía descarbonizada. Pero ya su discurso, el presidente Petro se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, y hablaron de intercambio cultural, comercial y educativo con Emiratos Árabes. Como parte de su propuesta, planteó la posibilidad de gravar con impuestos a la nube con el objetivo de financiar un plan similar al plan Marshall que permita mitigar los efectos de la automatización en el mercado laboral. Al finalizar su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos allí en Dubái, el presidente Petro amplió el tema de los impuestos y dijo que si las transacciones mundiales se graban con un 1%, pues eso alcanzaría para que toda la humanidad tuviera comida, y se refiere nuevamente a la regulación de la inteligencia artificial. Los impuestos tienen que ser ya mundiales, no a escala nacional, ¿verdad? Solo por decirte una cosa, las transacciones financieras mundiales, si se graban con un 1%, darían para que toda la humanidad tuviera comida, darían para que pudiéramos dejar de usar el carbón y el petróleo en cada parte de la humanidad
nos daría para el plan Marshall de la descarbonización económica. Impuestos como esos de escala global hoy son posibles, implica que ya no es la libertad de mercado, sino que es un gran poder público mundial muy democrático, muy multilateral, muy diverso en cuanto a la diferencia de las civilizaciones humanas puede ser, pero que garantizaría exactamente que se financie. El objetivo es saltar hacia una economía cero carbono, hacia una inteligencia artificial dominada por los seres humanos y no al revés, a través precisamente de una democracia. Mañana el presidente Petro seguirá su gira por Oriente Medio, donde visitará Qatar para hablar sobre alianzas entre ambos países para fortalecer la transición energética. Néstor. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Fran, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro va esta mañana de Dubái, que es uno de los 7 Emiratos Árabes, a otro que es Qatar. Va para su capital, para Doha. Desde allí está haciendo referencia esta mañana a Elkana Bokbot, que es esposo de una mujer colombiana, de quien se dice en las últimas horas ha presentado señales de vida. Aparentemente, el señor Bokbot, que lleva más de 400 días secuestrados desde cuando comenzó este escalamiento de la guerra, del ataque de Hamas contra ciudadanos israelíes, 490, casi 500 días secuestrados. Aparentemente, el señor Elkana Bokbot se encuentra vivo. Su esposa es la colombiana Rebeca González. Rebeca, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, señor Néstor, ¿cómo está? Bien, Rebeca, ¿qué han sabido de Elkana? ¿Por qué está escribiendo el presidente Petro del caso de su marido, de Elkana? Bueno, puedo decir que después del 7 de octubre, prácticamente 500 días que he esperado por noticias, por prueba de vida de mi esposo, el día 8 de febrero, con la liberación de 3 de los secuestrados, uno de ellos me ha traído prueba de vida de mi esposo. Convivió con él desde noviembre del 2023, estuvo con él hasta el 4 de febrero de este año. Me habló de las condiciones que están, de la urgencia humanitaria de traerlo de vuelta. Mi esposo está vivo. Recibí un mensaje, recibí incluso una canción donde me pide que sea fuerte. Y el hecho de que mi esperanza en este momento está al borde de dar mi grito, pedir ayuda, de que no es en vano, mi esposo está vivo y hay que sacarlo de allá inmediatamente. Mi esposo está en túneles, las imágenes hablan por sí solas en la condición de salud que salieron estos liberados, estos rehenes. Están viviendo un holocausto. Qué buena noticia, me emociona escucharla a usted, doña Rebeca. ¿Quién le dijo a usted? No, pues estoy conmovido, creo que los oyentes estarán igual, porque el caso de su marido, que es la vinculación colombiana con la guerra del Medio Oriente, pues nos ha conmovido a todos. ¿Quién es el señor que le dijo a usted que su marido, que Elkana Bokbot, no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido? Bokbot. Bokbot. Pero lo dice bien, está bien. Vale, es un poco difícil por el... sí. ¿Quién fue el que le dijo a usted que había convivido con él y que estaba vivo hasta hace apenas algunos días? Oad Benami. Que es de los liberados en desarrollo de esta tregua en el Medio Oriente. Uno de los 3 liberados que salieron el 8 de febrero. ¿Y estuvo con él todo el tiempo durante el cautiverio? Todo el tiempo. Desde noviembre del 2023 hasta el 4 de febrero de este año. ¿Usted se enteró, Rebeca, del trino que puso coincidiendo con esto, o de pronto no por coincidencia, el presidente Gustavo Petro? Claro, me di cuenta en el tweet donde
donde habla de mi esposo, y esto para mí es algo muy, muy positivo, donde lo hizo público, y espero que en estos días que está en Qatar y con los socios árabes con quien se va a encontrar, y que pueda de una manera inmediata pedir la liberación y el intermedio de liberar al único rehén colombiano que se encuentra en manos del grupo Hamas. Mi esposo no es víctima, no tiene nada que ver con esta violencia, no tiene nada que ver con esta guerra. Él quiere regresar, él debe regresar a casa con su hijo, con su familia, con su esposa. Rebeca, ya son 496 días de secuestro de Elcaná. ¿Qué le dijo exactamente Ohad Ben-Ami sobre el estado de Elcaná? ¿Cómo está? ¿Qué le contó sobre este año de cautiverio? Bueno, año largo de cautiverio, de secuestro en poder de Hamas. Bueno, para mí fue una sorpresa recibir la llamada de Ohad, porque ellos están en este momento en el hospital. Ellos están en cuidado médico, llegaron en condiciones de salud pésimas. Las imágenes hablan por sí solas, lo repito, del holocausto que vivieron. Lamentablemente escuché algo que me dio mucha esperanza, que es que mi esposo sigue con vida y está sobreviviendo. Mi símbolo de pregunta siempre fue si mi esposo todavía estaba con vida o había muerto en cautiverio, y la respuesta es no, mi esposo vive. Lamentablemente lo que me cuenta es que las condiciones son pésimas, están en túneles, no les dejan ver la luz, no les dejan salir a tomar aire. Se encuentra mi esposo en situación de que vive diariamente con un pedazo de pan, le dan la mitad de un pan, le dan tamar de comer, algo dulce, muy poca agua, les dejan ir al baño 1 o 2 veces al día, los maltratan físicamente, psicológicamente. Para mí fue muy duro escuchar esto, pero para mí es una esperanza de saber de que mi esposo, aún con las condiciones que está viviendo, está sobreviviendo y está esperando por salir, está esperando por ser rescatado, está esperando por volver a casa. Cada persona que vio las fotos del 8 de febrero, de este sábado que pasó, vio personas de la antes y salieron en huesos. Es vivir un holocausto lo que están viviendo. No corrieron la misma suerte de las soldadas que fueron liberadas, o de los primeros liberados que hace ya casi un mes empezaron a salir, que salieron en mejores condiciones. No puedo decir que salieron en las condiciones